yo estaba en el Instituto de Antropología e Historia, entonces, bueno, pues le mandé el currículum, yo no entendía para qué. Meses después, me llamaba de vez en cuando y me decía, oiga, aguánteme por favor, tengo muchos problemas con la intendencia. Para él la intendencia era el trabajo burocrático del secretario de todos los lugares donde estuvo, ¿no? Y el de gobernación fue un poco similar también. Es decir, le facilitaba mucho esta parte. Me gustaría después hablar sobre su papel dentro de la Secretaría de Gobernación, porque creo que es muy importante política y socialmente hablando. Entonces, un día finalmente me habla Miguel Limón y me pide que tomemos un cafecito. Y me tomé el cafecito con él y le pregunté, me preguntó que de dónde conocía a Reyes Heroles. ¿Me conoció? Digo, ¿por qué me pronuncias? Porque ahora que estuvimos viendo, él era subsecretario, los currícula de Defensa Gentes, el tuyo dijo, no, me lo deja aquí. Y él te sorprendió esto. Bueno, finalmente fui a ver a Reyes Heroles y me dijo, yo quiero que, me decía, aguánteme, hacía licenciado. Entonces llegué a verlo y me dijo, al famoso despacho de Vasconcelos, y me dijo, es que yo quiero que se venga a trabajar conmigo, pero estoy viendo cómo la puedo traer. Yo entré en estado de pavor, porque los horarios de Reyes Heroles eran de locura. Llegaba como a las 10:30 a su oficina de Marmor, empezaba a tomar café y a fumar, salía a comer, regresaba tarde, le dedicaba como 3 horas a la intendencia en las tardes, lo que yo me acuerdo, aparte de la parte política, ¿no? Y luego se iba a su casa a trabajar, a estudiar, a escribir, etc. Entonces, luego me sucedieron veces en que me hablaba a las 11 de la noche o 12 a preguntarme algo, ¿no? Y yo dije, bueno, qué horror. Bueno, entonces, él se iba a Cuba a una reunión de ministros y cuando regresó me volvió a llamar y me dijo, oiga, estuve con Abreu, el que era secretario de Cultura de Venezuela, el que hizo creo que fueron las orquestas infantiles, etc. Y me dijo que se la quiere llevar a Caracas a que armen los proyectos. Ya dije que usted no se va a poder mover de allí. Me dice, ¿se va a ir usted al Instituto Mora? No, me dijo, no me la puedo traer a la secretaría porque no tengo forma de dar una plaza. Nada. Digo, podía pedir licencia sobre una plaza de Lina, de investigador, etc. Dice, pero se va a ir usted a dirigir el Instituto Mora, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y yo le dije, licenciado, yo no sé nada del siglo XIX. Y Reyes Heroles me dio la lección de mi vida. Me dijo, mire muchacha, si usted no sabe y entiende y conoce lo que es el siglo XIX mexicano, nunca va a entender la revolución que tanto le preocupa. Porque claro, la revolución es el colofón final del liberalismo mexicano, ¿sí? Y bueno, pues me mandó al Mora, donde tuve todo tipo de problemas que no viene al caso comentar, desde una obra en sí que se quedó en agujeros porque el director original se peleó con el delegado de la Benito Juárez y con CAPSE que iba a construir. Eso es otra historia. Finalmente todo se pudo realizar y entre otras cosas decidimos, en ese sentido Reyes Heroles me dio un apoyo increíble. Claro, el nombramiento no me lo dio él, me lo dio el presidente de la República. Se hizo una junta de gobierno donde había gente muy interesante participando, etc. No pude tomar posesión sino hasta septiembre del año siguiente porque el director anterior no se iba. Bueno, me tocó construir el edificio, la biblioteca, los centros de investigación dentro del Mora, las maestrías, doctorados, etc. Y fueron años muy interesantes para mí, muy complicados, y en un momento dado Reyes Heroles mismo me dijo que quería que hiciéramos las obras completas de José María Luis Mora, lo cual era complicadísimo. Le dije, sí, pero eso necesita un estudio introductorio bueno. Y le digo, ¿lo va a hacer usted? Y me dijo, sí. Bueno, se prepararon las obras completas y en 1985, una noche muy tarde, me habló y me dijo que el presidente lo iba a enviar a hacer algo, no me acuerdo, a un proyecto, o le había dado una orden, y que regresando le digo, bueno, pero licenciado, ¿cómo va usted con lo del PRO? Yo ya estoy trabajando en eso, usted no se preocupe. Bueno,
ya no regresó de Sevilla. Es cuando se fue a Phoenix, Arizona, tenía un enorme tumor pulmonar, etcétera, y falleció allá. Y yo lo sentí casi como una traición del licenciado Reyes Heroles. Y durante meses estuve pensando, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Y le hablé a Edmundo Gorman, a mi maestro. Me dijo, mira, Eugenia, nadie va a poder hacer ese estudio introductorio, ni menos en breve tiempo. Haz una pequeña introducción, nada más explica tú que esto iba a ser para Reyes Heroles. Bueno, la parte biográfica, pero nada más, porque tú no te vas a poner a trabajar en eso. Y así se hicieron. Yo diría que para mí fue muy importante mi relación con Reyes Heroles, no como mi jefe, sino como un pensador, gran pensador político y un gran historiador. Y es una de las pocas gentes que yo conozco, bueno, hay otros casos, pero sobre todo en el siglo XIX, pero Reyes Heroles lo que tenía es que establecía muy bien la relación que debe haber entre el intelectual y la vida política. Fue, digamos, abrevó de Ortega y Gasset, al que llamaba viejo liberal y cosas por el estilo. Conoció muy bien a los teóricos políticos y fundadores, digamos, de la ciencia política, etc. Era un ávido, gran lector. Y que yo siempre he tenido la idea, cuando leí su estudio introductorio a Mariano Otero y la obra de Mariano Otero, que ese era su ideal como pensador político y actuar políticamente, porque fue un hombre muy importante para él. Y Reyes Heroles fue un hombre en lo personal muy claro de sus ideas. Ya seguramente les han contado esos famosos dichos, ¿no? La forma es el fondo y todas las cosas que él decía, etcétera, que no voy a repetir esto, pero creo que tuvo una enorme claridad. Cuando fue secretario de Gobernación, por ejemplo, no solo creó la ley de organizaciones políticas electorales, sino que legalizó el Partido Comunista y otros partidos, pequeños partidos, sacó de la cárcel de Monterrey y creó el armisticio a los de la Liga 23 de septiembre, que ahora están otra vez de moda por lo del asesinato de Garza Sada, ¿no? Otra historia totalmente deformada, ahora que aparece hasta en los libros de texto. Y Reyes Heroles tuvo una visión muy clara de lo que debe hacerse desde el punto de vista de la política, ¿no? Yo creo que tuvo una relación muy buena con el presidente López Portillo, hasta que entró en jaque el tema de la iglesia, porque Reyes Heroles era un jacobino muy serio. Antes de que entremos en ese tema... Permítame un segundo, por favor. Ajústale. Tú me dices. Un momentito. Vamos. Continuamos. 3, 2. Antes de que entremos en ese tema, ya nos mencionó las aportaciones políticas que brindó Reyes Heroles, pero ¿usted cuál piensa que fue la mayor aportación en el ámbito de la historia y la cultura de Reyes Heroles? Bueno, la mayor aportación para mí es muy difícil decirlo. Creo que, sin duda, su análisis, su estudio del liberalismo mexicano y la conformación de su obra en 3 volúmenes de lo que fue, pues es, sin duda, el esquema, el esqueleto y la estructura de la construcción del Estado Nacional en México, ¿sí? Y, como decía, su pasión por Mariano Otero a mí siempre me conmovió. Yo creo que se identificaba mucho por de los primeros creadores de la nación mexicana. ¿Sí? Ok, y bueno, ya pasando a este tema, ¿qué opina y qué nos puede hablar acerca de la postura de Reyes Heroles respecto a la separación de la Iglesia y el Estado, y qué consecuencias le trajeron a él, pues, el defender esta postura o esta ideología? Bueno, en primer lugar, yo creo que Reyes Heroles era un jacobino clarísimo, y precisamente por su conocimiento del liberalismo del siglo XIX, mexicano del siglo XIX, y de toda la problemática de la guerra de reforma, las leyes de reforma, etcétera, etcétera. Para él, no solo de la Iglesia Católica, sino todas las iglesias tenían todo el derecho de hacer cosas, pero separadas de lo que es el Estado, ¿no? El Estado Nacional.
Y en esa época, si se recuerdan, no teníamos relación con el Vaticano, porque las relaciones se rompieron desde 29 y entonces había una extraña relación. Naturalmente, entonces como ahora, la Iglesia Católica tiene la mayor cantidad de feligreses, aunque nada más sean nominales, ¿no? El Reyes Heroles, yo creo personalmente, no sé si era agnóstico o ateo, pero por seguro no tenía relación con la Iglesia. Y entonces una de las hermanas del presidente López Portillo, que era Margarita, que estaba de directora de la RTC, empezó a impulsar la idea de que viniera de visita el Papa Pío, no